Mi nombre es Blanca Ivonne Méndez y les voy a hablar acerca de las facultades del Congreso en materia de guerra. Y tal como nos dice Felipe Tena Ramírez, en la sucesión normal de los actos que conducen a la guerra se presentan las siguientes fases, sucesivamente. La iniciativa para declarar la guerra, la declaración de la guerra y la terminación de la guerra. Para cada una de estas etapas o fases, la Constitución tiene distintas previsiones. Iniciemos con la iniciativa, valga la redundancia. Corresponde exclusivamente al presidente de la República el derecho de iniciar ante el Congreso la declaración de guerra. Y cabe recalcar que el Congreso no puede, bajo ninguna circunstancia, declarar la guerra si no es en vista de los datos que le presenta el Ejecutivo. Luego tenemos la declaración de guerra como tal. Y la fracción 12ª del artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. La fracción 8ª del artículo 89 autoriza al Ejecutivo para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. Muy bien, entonces me gustaría separar como tal punto por punto para una mejor comprensión. Como punto número 1, tenemos que el Congreso declara la guerra mediante una ley que como tal solo tiene vigencia dentro del país. El siguiente punto sería que después es necesario hacer saber la decisión de México a las naciones extranjeras para efectos del derecho internacional. Esta decisión es necesaria hacerla saber tanto al país enemigo como a los países aliados e incluso a los países neutrales. Esta tarea incluye específicamente al Ejecutivo, quien es el encargado de las relaciones exteriores. La declaración de guerra del Congreso es una declaración en la que se hace saber al pueblo mexicano. Esta misma decisión por parte del presidente se notifica a las naciones extranjeras. Para finalizar, tenemos la terminación de la guerra. La guerra concluye habitualmente con la celebración de un tratado, el cual corresponde al presidente de la República con la aprobación del Senado. Ocurre con frecuencia que en la celebración de este tratado se especifican condiciones que afectan al territorio de dichos países. Cabe recalcar que en caso de que estas condiciones alteren algún precepto constitucional, carecerán de validez en tanto el constituyente permanente no modifique o reforme, mejor dicho, el precepto constitucional, pues como bien sabemos, el tratado internacional es inferior a la Constitución. A continuación hablaré de más cuestiones relacionadas a la declaración de la guerra. Como instrumentos indispensables para hacer la guerra tenemos al Ejército, a la Guardia Nacional en tierra, a la Marina en el mar y a la aviación en el aire. La Constitución considera estos, excepto el último, dada la escasa importancia que tiene. Ahora bien, aunque el Ejército y la Guardia Nacional son instituciones destinadas a cuidar, a defender, por medio de las armas, la integridad e independencia de la patria, hay una diferencia que mencionaré a continuación. El Ejército es una institución federal en cuya organización y mando tiene injerencia total y exclusivamente dos poderes federales, como lo son el Legislativo y el Ejecutivo de la Unión. También hay que señalar que es una institución permanente y profesional sometida a una reglamentación rigurosa, mientras que la Guardia Nacional es una institución que pertenece a los estados y en la cual la Federación solo interviene para reglamentarla por medio del Congreso y para moverla fuera de su lugar por medio del presidente, claro, con la aprobación del Senado. Y no es una institución profesional ni tampoco permanente. Como ya hablamos acerca de los poderes en materia de guerra que tiene la Federación, ahora me gustaría comentar por último las obligaciones correlativas a aquellos poderes que la Constitución impone a los particulares. En la Constitución de 1917 quedó como obligación del mexicano alistarse y servir a la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos
e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Me gustaría hacer una observación y esta es que actualmente no es obligación del mexicano participar en el ejército, sino que más bien corresponde a una prerrogativa del ciudadano, puesto que únicamente pertenece al ciudadano el derecho, el privilegio, el honor de pertenecer al ejército, con exclusión de todos los extranjeros y los mexicanos que no son ciudadanos, pues como bien sabemos, nuestra Constitución señala exactamente las características necesarias para ser considerado como ciudadano. Esto fue todo por mi parte, agradezco infinitamente su atención.